Una mañana envuelta en niebla, en el paisaje montañoso de la Hungría del siglo XVI, un antiguo castillo se alzaba silencioso, con sus muros de piedra elevándose hacia el cielo. El castillo de la familia Báthory. Durante siglos, esta estructura, símbolo de nobleza y poder, se alzaba como un fantasma en medio de la niebla. En el centro del patio de piedra, una niña con un vestido oscuro observaba atentamente a su alrededor. Solo tenía 10 años. Se llamaba Elizabeth. Sus ojos reflejaban una serenidad que no correspondía a su edad. Quizás la primera señal de su destino. El cielo estaba gris. Nubes oscuras se cernían sobre sus cabezas y el viento aullaba y resonaba a través de los muros del castillo. La joven Elizabeth escuchaba el silencio. Este silencio parecía reflejar su futuro, un presagio de una oscuridad que jamás se desvanecería en su interior. Elizabeth era hija de una de las líneas más antiguas de la aristocracia húngara. Su padre era un señor de la tierra y su madre una noble. La riqueza, el poder y la ambición corrían por las venas de la familia Báthory. La infancia de la pequeña transcurrió entre el esplendor y el miedo. Los salones de piedra del castillo transportaban ecos del pasado en cada rincón. Se sentaba en el gran salón, vestida con túnicas bordadas en oro, aprendiendo latín mientras escuchaba las conversaciones de los adultos que la rodeaban. Hablaban de guerras, enemigos y traiciones. Sus juegos también eran silenciosos. En lugar de juguetes, había libros de historia y viejos pergaminos. En un rincón ardían velas con una luz parpadeante, y la armadura de la pared reflejaba esta luz. Por la noche, Elizabeth a veces creía que las sombras de estas armaduras estaban vivas. Incluso de niña, las sombras habían sido sus amigas y enemigas. Un día, su antigua maestra le dijo: el poder no reside en Dios, sino en las manos de quienes usan su mente. Esta frase resonó en la mente de Elizabeth y nunca se desvaneció. Con el paso de los años, la mirada de Elizabeth comenzó a cambiar. Miraba no con la curiosidad de una niña, sino con los ojos de una gobernante. Pero tras ese rostro inocente se agitaba una oscuridad invisible. Una noche, la luz que se filtraba por los pasillos de piedra iluminó su rostro. La mitad de su rostro brillaba como el oro, mientras que la otra mitad se disolvía en la sombra. Había un extraño equilibrio en esa imagen: inocencia y violencia, luz y oscuridad, todo mezclado en un mismo cuerpo. Los látigos y las cadenas que colgaban de la pared tras ella simbolizaban la comprensión de la disciplina de la familia Báthory. Había aprendido el castigo, el miedo y la obediencia desde pequeña, pero el fuego interior de Elizabeth no se contuvo ante la frialdad de esas paredes. El día que una sirvienta cometió un error, la oscuridad dentro de Elizabeth respiró por primera vez. Había miedo en sus ojos, curiosidad en los de Elizabeth. En ese momento se dio cuenta de lo delgada que era la línea entre el poder y el dolor. Puede que no lo entendiera, pero lo sentía. Algo estaba despertando. Y ese día, la inocencia de la pequeña Báthory se desvaneció lentamente. En su lugar estaban los primeros pasos de una sombra que permanecería inolvidable a lo largo de la historia. En la flor de su juventud, Isabel contrajo un matrimonio ostentoso que marcaría el destino de la aristocracia húngara. Con tan solo 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un noble distinguido y poderoso. Esta unión simbolizó la alianza de dos grandes familias. La riqueza de los Báthory se unió al poderío militar de los Nadasdy. La ceremonia nupcial fue magnífica. La música que sonaba dentro de los muros del castillo resonaba en los patios de piedra. Pero bajo la sombra de la extravagancia, Isabel se embarcó en un viaje que la llevaría a una soledad aún mayor. Su esposo era un infame soldado conocido como el Caballero Negro, conocido por su crueldad en las guerras contra el Imperio Otomano. Ferenc estuvo en el frente durante la mayor parte del matrimonio. Isabel pasó gran parte de su tiempo sola en el castillo de Báthory, y la soledad
combinada con el poder, se convirtió en una combinación peligrosa. En ausencia de su esposo, Isabel se convirtió no solo en la señora del castillo, sino también en la verdadera gobernante del país. La vida de cientos de campesinos dependía de sus órdenes. Presidía los tribunales, aprobaba las sentencias y ejercía autoridad absoluta sobre los aldeanos. Pero fue precisamente durante este periodo que comenzaron a extenderse los rumores. Los aldeanos murmuraban que del castillo provenían gritos y que las jóvenes, una vez contratadas, nunca regresaban. Algunos afirmaban que Isabel infligía arrebatos de ira a las campesinas, castigándolas sin piedad. ¿Cierto o fruto del odio a la aristocracia? He aquí el nudo que ha permanecido sin resolver a lo largo de la historia. La mayor de estas leyendas comenzó con la obsesión de Isabel por la belleza. Se dice que una de sus sirvientas cometió un error al peinarle el cabello. Isabel, furiosa, la golpeó, haciéndole sangrar el rostro. En ese momento creyó que unas gotas de sangre en la piel de la condesa harían que su tez pareciera más radiante. A partir de ese día comenzó la obsesión de Isabel. Creía que bañarse en la sangre de jóvenes preservaría su belleza e incluso la mantendría joven para siempre. Esta historia se convirtió en el rumor más extendido, grabándola en la historia como la Condesa Sangrienta. Pero debemos detenernos y preguntarnos, ¿sucedió esto realmente o fue un mito creado por sus enemigos? A medida que el castillo de Isabel se convertía en un foco de miedo, el número de niñas que desaparecían de los pueblos aumentaba. Algunos testigos afirmaron haber visto cuerpos encadenados en las oscuras habitaciones del castillo. Pero ¿eran estos relatos auténticos de testigos presenciales o historias magnificadas años después? El nombre de Elizabeth Bathory se asociaba ahora no solo con su riqueza y nobleza, sino también con las jóvenes que desaparecían entre los oscuros muros de su castillo. Los rumores circulaban por los pueblos y las madres temían enviar a sus hijas cerca del castillo. Se decía que quienes traspasaban las puertas del castillo de Bathory a menudo no regresaban. Elizabeth tenía unas pocas seguidoras leales. Eran campesinas, sirvientas, asistentes, gente común utilizada como verdugos. Sus nombres quedaron grabados con el tiempo: Dorothea, Catalin, Ilona y Janos. Eran sombras leales que cumplían sin cuestionar las órdenes de su amo. Supuestamente, tras la ira de Elizabeth, las jóvenes eran arrastradas a sus aposentos, torturadas y satisfecha la despiadada curiosidad de la condesa. Pero es importante recordar, muchos de estos testimonios eran confesiones extraídas años después bajo tortura. Lo que realmente ocurrió se ha perdido para la historia. Algunos de los rumores más aterradores de la historia europea se originaron en el castillo de Bathory. Se dice que a las jóvenes les perforaban la piel con agujas, las dejaban desnudas en las frías noches de invierno y las golpeaban brutalmente. Algunas historias cuentan que la propia Isabel participó en estas torturas, recogiendo la sangre que fluía de los cuerpos de las jóvenes. Y lo más aterrador de todo, la leyenda cuenta que Isabel se bañaba en tinas llenas de esta sangre. Creía que así preservaría su belleza. Estas historias se han transmitido a lo largo de los siglos. Se han convertido en tema de libros, obras de teatro e incluso películas de terror. Pero es importante recordar que muchas de estas narraciones pueden haber surgido años después de los acontecimientos, magnificadas por la imaginación popular. Los rumores sobre el castillo de Isabel pronto se extendieron más allá de las fronteras de Hungría. En aquel entonces, Europa Central ya estaba inestable, ensombrecida por las guerras contra los otomanos. Hambre, epidemias, revueltas campesinas. La gente estaba dispuesta a culpar de su sufrimiento y sus miedos a un chivo expiatorio. Así nació la leyenda de la Condesa Sangrienta. Y a medida que los rumores crecían, surgió una gran oportunidad para los enemigos de Elizabeth. Quienes querían destruirla ya no estaban solos, pues incluso los aldeanos temblaban al oír su nombre. Para 1609, el castillo de la familia Bathory se había convertido en un foco de temor y rumores.
El número de jóvenes desaparecidas había aumentado tanto que los aldeanos ya no podían reprimir sus rumores. Todos se preguntaban lo mismo: ¿qué hace la condesa tras estos muros? Para los enemigos de Isabel, estos rumores representaban una oportunidad de oro, la forma de debilitar a la poderosa familia Báthory y quebrar su influencia era acusar a la dama del castillo. Finalmente, las quejas llegaron a oídos del rey Matías II, lo que abrió la puerta a una investigación. En una fría noche de diciembre de 1610, los funcionarios de la justicia húngara, encabezados por el conde György Thurzó, llegaron a las puertas del castillo de Báthory. La escena que encontraron al entrar sería objeto de debate a lo largo de la historia. Según algunos relatos, en las habitaciones del castillo se encontraron los cuerpos de jóvenes torturadas, heridas y muertas. Incluso había víctimas que aún vivían, pero a punto de morir. Esta escena fue el momento crucial que selló el destino de Isabel Báthory. Pero hay una paradoja. ¿Qué se vio realmente esa noche? ¿O fue una representación exagerada, inventada años después por quienes intentaron demonizar a Isabel? Lo cierto es que la redada impulsó irreversiblemente el crecimiento de la leyenda de la Condesa Sangrienta. Tras la redada, los ayudantes de Isabel fueron arrestados. Dorotia, Catalin, Ilona y János. Fueron interrogados y se les extrajeron confesiones. Sus relatos fueron escalofriantes: tortura, asesinato, masacres. Pero no hay que olvidar que estas declaraciones se obtuvieron bajo tortura. ¿Decían la verdad o confesaron, incapaces de soportar el dolor? Isabel, sin embargo, nunca fue juzgada oficialmente. Al ser una noble, llevar a juicio a una mujer emparentada con la familia real podría haber sacudido el equilibrio político de Europa. Por lo tanto, no fue juzgada, pero tampoco fue declarada inocente. El veredicto para Isabel Báthory no fue ni la ejecución ni la libertad. Se ideó un castigo especial para ella: prisión dentro de los muros de su propio castillo. La encerraron en una habitación con ventanas de piedra. Solo se le permitía comer a través de una pequeña abertura. Isabel, antaño una de las mujeres más poderosas de Hungría, estaba ahora condenada a la soledad entre los muros de piedra. Después de 1611, el tiempo se detuvo para Elizabeth Báthory. Estaba encerrada en una habitación de su castillo. Las ventanas estaban bloqueadas con gruesas piedras y solo se permitía comer y beber a través de una pequeña rendija bajo la puerta. La mujer que antaño había prosperado en el esplendor de los palacios y había gobernado el destino de cientos de campesinos, ahora era prisionera y vivía en su propia habitación. Según algunos relatos, Elizabeth pasaba sus días en silencio a la sombra de los muros, mientras que otros dicen que sufría constantes ataques de ira. Algunos dicen que intentaba clavar las uñas en los muros de piedra. En esa habitación de piedra se quedó sola con la soledad, los rumores y su propio pasado. Años de soledad comenzaron a devorar la mente de Elizabeth. El concepto de tiempo se desvaneció. Días, meses y estaciones se confundieron. A veces se decía que conversaba con víctimas imaginarias en el pequeño y oscuro rincón de la habitación. Otras veces todavía se imaginaba a sí misma como una poderosa dama de la aristocracia húngara, dando órdenes. Pero ahora nadie escuchaba sus órdenes. Durante sus años de cautiverio, el nombre de Elizabeth continuó convirtiéndose en una leyenda. La gente comenzó a considerarla una hechicera que había hecho un pacto con el diablo. Algunos aldeanos afirmaban que gritos sangrientos emanaban de los muros del castillo por la noche. En realidad, pudo haber sido simplemente el alma en descomposición de una mujer y su silencio, pero en la imaginación popular, Báthory aún continuaba con sus baños de sangre. En agosto de 1614, Elizabeth Báthory fue encontrada muerta en su cama. Su muerte fue silenciosa, sin un gran ritual, sin un final sangriento. La que una vez fue la mujer más temida de Europa, falleció en una noche sin ser vista. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado en secreto,
porque los aldeanos ni siquiera querían el cuerpo de Bathory. Es posible que la gente haya destruido la tumba de la condesa, a la que llamaban la mujer del diablo. Por lo tanto, su ubicación se mantuvo en secreto, y algunos incluso especulan que sigue siendo desconocida. ¿Realmente Elizabeth Bathory asesinó a cientos de jóvenes y se bañó en su sangre? ¿O fue víctima de rivalidades políticas y rumores? La historia no ha dado una respuesta definitiva. Pero algo es cierto: el nombre de Bathory se ha convertido en una figura inmortal de la ficción de terror y la leyenda popular. Se convirtió en una piedra angular de las historias de vampiros, los relatos sangrientos y la tradición del terror gótico. Cuando se cuenta su historia hoy, la pregunta resuena: ¿fue Elizabeth Bathory un monstruo o un mito construido sobre los miedos de la humanidad? Con la muerte de Elizabeth Bathory, el silencio de su cuerpo se desvaneció, pero su nombre quedó inmortalizado en la historia. Lo que quedó a su paso no fue solo un cuerpo en descomposición, sino relatos de horror que resonaron por toda Europa. Algunos la consideraban la asesina en serie más brutal de la historia. Se decía que asesinó a casi 600 niñas, se bañó en su sangre y buscó la belleza eterna. Esta cifra incluso le valió un lugar en el libro Guinness de los récords mundiales. Pero la mayoría de estas cifras fueron producto de leyendas e historias de terror. Sin embargo, los registros concluyentes indican muchas menos víctimas. Elizabeth Bathory cautivó la imaginación no solo en su época, sino también en los siglos posteriores. Su historia inspiró leyendas de vampiros, el prototipo de criaturas que bebían sangre y robaban la vida de otros para alcanzar la juventud y la inmortalidad. Se encarnó en esta figura de la nobleza. Algunos historiadores afirman que Bathory tuvo un impacto cultural tan poderoso como el de Drácula, porque su historia no solo trata sobre la tortura sangrienta, sino también sobre el lado oscuro de la identidad femenina. En la Europa medieval, el poder femenino se consideraba a menudo una amenaza, y Bathory era quizás la personificación de este miedo. Han pasado siglos, pero aún no hay una respuesta definitiva a la pregunta: ¿era Bathory realmente un monstruo o simplemente una víctima de las maquinaciones políticas de sus enemigos? Algunos historiadores que han estudiado su vida argumentan que, después de todo, Isabel no era una figura tan asesina. La aristocracia de la época, dominada por los hombres, podría haberla demonizado para silenciar a una mujer poderosa. Muchas de las escenas descritas la noche del asalto probablemente fueron exageraciones, pero los susurros de los aldeanos, las confesiones de los prisioneros y las historias transmitidas de generación en generación nunca la exageraron. Isabel Bathory permanece en la memoria pública como la condesa sangrienta. Hoy en día, las ruinas del castillo de Bathory aún se conservan en Eslovaquia. Quienes caminan entre los muros de piedra desmoronados relatan haber oído gritos mezclados con el aullido del viento. La historia de Elizabeth Bathory nos recuerda no solo la caída de una mujer, sino también el poder de los rumores, los miedos y las luchas de poder para transformar a una persona en una leyenda inmortal. Al final, solo queda una pregunta: ¿fue Elizabeth Bathory realmente un monstruo o un fantasma creado por la historia?